¿Y si todo lo que conoces cambiara de un momento a otro? ¿Si las señales que antes parecían lejanas ahora estuvieran frente a tus ojos? Hay quienes lo ignoran, hay quienes no lo creen, pero la verdad es que el reloj de Dios no se detiene. El fin de los tiempos no es un concepto abstracto ni una teoría distante, es una realidad que se acerca cada día. Y la pregunta que debemos hacernos no es ¿cuándo?, sino ¿estoy preparado? Muchos viven como si la vida fuera eterna, postergando decisiones importantes, ignorando el llamado de Dios, dejando para después lo que debería ser una prioridad ahora. Pero, ¿y si ese después nunca llega? ¿Y si este es el momento de alinear el corazón con Dios, de buscarlo con más intensidad, de vivir con propósito antes de que sea demasiado tarde? No hay espacio para la indiferencia cuando está en juego el destino eterno. Las señales están por todas partes. Conflictos, crisis, caos, la inversión de valores que hace unos años parecía impensable. La Biblia ya advertía que este tiempo llegaría y ahora más que nunca, cada persona debe tomar su decisión. No se puede permanecer en la tibieza, o estás con Dios, o estás en contra de Él. Y los sabios entienden que este es el momento de fortalecer su fe, alinear su vida con la voluntad de Dios y prepararse para lo que viene. Pero ¿cómo prepararse? El primer paso es reconocer que nadie está seguro por mérito propio. La salvación no depende de buenas obras ni de religiosidad vacía, sino de una entrega genuina al Señor. Es tiempo de despertar espiritualmente, de conocer más su palabra y de fortalecer la fe antes de que las pruebas sean aún más intensas. Porque quienes están firmes en Dios no serán sacudidos, sin importar lo que suceda. Si sientes que algo está cambiando, que el mundo avanza hacia un punto sin retorno, no ignores esta advertencia. Dios está llamando a cada uno a un tiempo de arrepentimiento, transformación y compromiso verdadero. No basta con creer, hay que actuar. Lo que está en juego no es solo una etapa de la vida, sino la eternidad. Y quienes entienden esto, se posicionan desde ahora. A partir de este momento, profundizaremos más en este tema. Veremos las señales, la urgencia del momento y sobre todo, cómo vivir preparados para lo que Dios tiene planeado. Cuando Dios llama, no hay tiempo que perder. Hay momentos en la vida en los que Dios habla directamente al corazón. No es una invitación casual, sino una convocatoria urgente. Muchos esperan el momento ideal para actuar, pero el llamado divino no viene con fechas exactas ni condiciones perfectas. La procrastinación espiritual puede costar no solo la propia vida, sino también el destino de generaciones futuras. Cuando Dios elige a alguien, lo hace con un propósito mayor del que la mente humana puede comprender, y esa elección requiere una respuesta inmediata, porque la gracia que acompaña el llamado no espera a la indecisión. Quienes escuchan esta voz deben entender que llevar este llamado es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Cuando Moisés dudó ante la zarza ardiente, Dios no le preguntó si se sentía preparado, solo le dijo, «Ve». La autoridad para avanzar no viene de la capacidad personal, sino de la obediencia a la voz que llama. Por eso, quien ha sido elegido debe dejar atrás el miedo y dar el primer paso, porque la fe crece en la acción, no en la inmovilidad. Muchos se preguntan, ¿pero cómo saber si Dios me está llamando? La respuesta está en la inquietud del corazón. Esa sensación de que hay algo más grande que hacer, ese deseo de impactar vidas, de transformar realidades, de marcar la diferencia, todo eso es una señal clara. No hace falta esperar un trueno desde el cielo para confirmar el llamado, porque Dios ya ha depositado en cada persona la convicción para actuar. La vida es demasiado corta para desperdiciarla lejos del propósito divino.
Cada segundo que se pierde es una oportunidad menos para tocar a alguien, para cambiar un destino, para traer renovación. Piensa en los discípulos. Dejaron todo para seguir a Jesús sin mirar atrás. No tenían todas las respuestas, pero tenían fe y disposición. ¿Qué pasaría si hoy mismo decidieras decir sí a lo que Dios te está pidiendo? Este llamado no es presión humana, sino un aviso espiritual. El tiempo avanza y las oportunidades no son eternas. Quien ignora la voz de Dios corre el riesgo de ver a otro ocupando el lugar que Él había preparado. No hay nada más frustrante que darse cuenta de que una gran puerta se cerró por dudar demasiado. Quienes entienden esto no pierden tiempo. Se preparan, buscan conocimiento, se capacitan y sobre todo, oran para que la dirección de Dios sea clara, y es en esa búsqueda donde comienza una nueva temporada. Cuando el elegido decide atender el llamado, se abre un nuevo tiempo de oportunidades ante él. Un mes termina, otro comienza, y con él vienen las bendiciones reservadas para quienes caminan en fe. Pero para acceder a ellas, es necesario estar alineado con lo que Dios está haciendo ahora, porque una nueva temporada exige un nuevo nivel de compromiso. Un nuevo tiempo requiere una nueva mentalidad. Cada ciclo que inicia trae consigo un llamado a la renovación. Cuando un mes termina y otro empieza, no es solo un cambio en el calendario, sino una transición espiritual. Dios trabaja por temporadas, y quienes entienden esto no solo esperan, sino que se preparan para lo que viene. La gracia de Dios siempre está presente, pero hay momentos en los que Él derrama un favor especial sobre sus elegidos. La clave está en reconocer ese movimiento y alinearse con Él. Muchos viven como si cada día fuera igual, sin darse cuenta de las oportunidades que Dios pone en su camino. Pero la verdad es que cada nueva estación trae posibilidades de crecimiento y conquista. Quienes comprenden esto no solo sueñan, sino que actúan. Así como los israelitas tuvieron que salir de Egipto para entrar en la tierra prometida, hay momentos en los que es necesario dejar atrás hábitos, creencias limitantes e incluso ciertas relaciones para avanzar. Las oportunidades divinas no siempre llegan en el empaque que esperamos. A veces, una puerta pequeña esconde grandes promesas. Elías fue alimentado por cuervos en un tiempo de sequía, algo improbable, pero era la provisión de Dios. De la misma manera, quienes están atentos a la voz del Espíritu logran ver más allá de lo obvio y reconocer las bendiciones que otros ignoran. Una simple conversación, un encuentro inesperado o incluso una dificultad pueden ser claves para un gran avance. Cuando Dios inicia algo nuevo, también capacita a sus hijos. Lo que antes parecía difícil, de repente se vuelve alcanzable. Lo que antes parecía imposible, ahora está al alcance de quienes se atreven a creer. Pero hay un principio fundamental. El crecimiento requiere movimiento. Quien quiere vivir algo mayor debe estar dispuesto a salir de su zona de confort y dar pasos de fe. Dios ya preparó el camino, pero depende de cada persona decidir recorrerlo. Y esa caminata solo es posible porque su gracia nos fortalece. No se trata de esfuerzo humano, ni de inteligencia propia, sino del poder sobrenatural que nos impulsa. Aquellos que confían en esta gracia experimentan un nivel de empoderamiento que convierte lo imposible en realidad. La fe, la clave para desatar las promesas de Dios. La fe es la clave que desbloquea las promesas de Dios. No se trata de una creencia superficial ni de una simple esperanza, sino de una convicción profunda e inquebrantable de que el plan divino está en marcha, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Quien camina en fe entiende que posee una autoridad que va más allá de lo natural, una autoridad divina.
Esta autoridad no depende de títulos ni de posiciones, sino de una conexión genuina con Dios. Es esta autoridad la que permite vencer gigantes, abrir mares y ver montañas moverse. Muchos pasan por la vida sin darse cuenta de que ya han sido revestidos con esta autoridad, tal vez por miedo, tal vez por falta de entendimiento. Sin embargo, la Biblia es clara. En Cristo somos más que vencedores. No importa el tamaño de la prueba ni la intensidad de la batalla. Quien confía en la palabra de Dios puede levantarse y declarar victoria aún antes de ver el resultado. Es esa fe la que sostiene en medio de la tormenta y fortalece cuando todo parece derrumbarse. Imagina un escenario donde todo parece perdido, un diagnóstico desalentador, una crisis financiera, una relación rota. Humanamente sería fácil rendirse, pero quien entiende su autoridad en Dios no se da por vencido. En vez de eso, ora con valentía, declara la palabra sobre su situación y actúa con la certeza de que el resultado está en manos de Dios. No se trata de negar la realidad, sino de ver más allá de ella, creyendo que Dios ya está obrando tras bambalinas. Esta autoridad se manifiesta especialmente en las pruebas. Muchas veces los desafíos no son castigos, sino herramientas de crecimiento. Así como un atleta necesita resistencia para correr largas distancias, un creyente necesita pruebas para fortalecer su fe. Cada dificultad superada es un entrenamiento para el siguiente nivel. Cuando David enfrentó a Goliat, ya había vencido leones y osos en el campo. De la misma manera, cada victoria que logres hoy es una preparación para desafíos y recompensas aún mayores. Por lo tanto, la fe no es pasiva. La fe actúa, declara, confía y avanza. Quien entiende esto empieza a caminar con una actitud diferente. No se queja de los problemas, sino que los ve como oportunidades para crecer y avanzar. Las puertas que antes parecían cerradas comienzan a abrirse, no porque el camino se vuelva más fácil, sino porque la autoridad divina hace que lo imposible se vuelva posible. Esa es la esencia del verdadero empoderamiento espiritual. Y cuando esa autoridad se ejerce con fe genuina, comienzan a surgir oportunidades sobrenaturales. Dios ya ha preparado conexiones, puertas abiertas y caminos que llevan al propósito. Pero es necesario estar atentos y listos para actuar cuando esas oportunidades aparezcan. Oportunidades sobrenaturales, cuando Dios abre puertas. Dios no solo llama y capacita, sino que también prepara oportunidades que van más allá de lo que la mente humana puede imaginar. Estas oportunidades sobrenaturales no siguen la lógica del mundo. Llegan en el momento exacto, cuando todo parece improbable. El gran error de muchos es creer que solo el esfuerzo humano es suficiente. Claro, hay que actuar. Pero el verdadero avance sucede cuando confiamos en que Dios está abriendo puertas invisibles, creando conexiones inesperadas y guiando hacia el destino correcto. Muchas veces, la oportunidad llega disfrazada de desafío. José, por ejemplo, fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado, pero cada una de esas etapas fue un trampolín hacia el propósito mayor que Dios tenía para él. Lo mismo sucede con quien decide confiar en la dirección divina. Aquello que parece un obstáculo puede ser en realidad el camino que Dios está usando para preparar algo extraordinario. En lugar de preguntarse, ¿por qué me está pasando esto?, la pregunta correcta es, ¿qué está preparando Dios con esto? Quienes desean experimentar estas oportunidades deben estar espiritualmente atentos. Dios puede hablar a través de un encuentro inesperado, una conversación sencilla o incluso una puerta que se cierra. Él abre caminos, pero se necesita discernimiento para reconocer cuándo una oportunidad proviene de Él. A veces significa aceptar una invitación inesperada,
invertir en un proyecto que parecía pequeño o incluso cambiar de rumbo cuando Dios lo indica. Pero confiar en oportunidades sobrenaturales requiere valentía. Muchos pierden grandes bendiciones porque dudan demasiado. La mente humana busca seguridad, pero la fe desafía esa lógica. Abraham tuvo que salir de su tierra sin saber a dónde iba. Pedro tuvo que salir del barco para caminar sobre las aguas. Y hoy, ¿cuántas bendiciones se han retrasado porque alguien no se atrevió a dar un paso de fe? Dios ya ha preparado conexiones divinas, puertas abiertas y momentos clave, pero depende de cada uno dar el primer paso. No se trata de esperar pasivamente, sino de actuar con confianza. Quien entiende esto ora pidiendo dirección, pero también se mueve cuando esa dirección llega. Si Dios ha puesto un deseo en tu corazón, es porque ya ha liberado los recursos necesarios. Si Él ha hecho la promesa, Él la cumplirá. Pero la pregunta es, ¿estás listo para reconocer y aprovechar esas oportunidades cuando aparezcan? Muchas veces, la respuesta de Dios no llega de la manera esperada, pero siempre llega en el momento perfecto. Y cuando esas oportunidades llegan, también aparecen desafíos, pero no hay razón para temer. Dios da poder y autoridad para vencer cualquier oposición. La guerra espiritual es real, pero la victoria ya ha sido asegurada. Guerra espiritual. ¿Cómo vencer la resistencia del enemigo? Ninguna gran conquista viene sin resistencia. Cada vez que Dios libera oportunidades y promueve avance, el enemigo intenta levantar barreras. La guerra espiritual es una realidad que no puede ignorarse, pero quienes caminan en fe no tienen por qué temer. Dios ya ha dado autoridad para derribar murallas, vencer oposiciones y superar cualquier obstáculo. La clave de esta victoria está en mantenerse firme, sin ceder al miedo ni a la duda. Muchas batallas no son visibles a los ojos naturales. La ansiedad, el desánimo, las distracciones y hasta las personas negativas pueden ser usadas para desviar a alguien de su llamado. El enemigo no necesita destruir directamente. Basta con hacer que la persona se rinda. Pero quien entiende su posición en Cristo no retrocede. Cuando David enfrentó a Goliat, no vio solo a un gigante. Vio una oportunidad para que Dios manifestara su poder. Así es hoy. Cada desafío es una oportunidad para ver a Dios obrar de manera sobrenatural. La estrategia para vencer esta guerra comienza en la mente. Los pensamientos de derrota, miedo e incapacidad deben ser reemplazados por la verdad de la palabra. Dios ya ha declarado que su pueblo es más que vencedor, que ninguna arma forjada prosperará y que todo coopera para el bien de quienes le aman. Quien se llena de estas verdades camina con seguridad, sabiendo que no lucha solo. El enemigo puede rugir, pero quien tiene autoridad espiritual sabe que ya está en una posición de victoria. Además de la mentalidad, la acción es clave. Orar, ayunar, declarar la palabra y mantenerse firme son armas poderosas. Quien lo entiende no se doblega ante las dificultades, sino que las enfrenta con valentía. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, pero en vez de lamentarse comenzaron a alabar. El resultado, las cadenas se rompieron. Lo mismo sucede con quienes deciden pelear con las armas espirituales correctas. Las ataduras se deshacen, los caminos se abren y lo imposible sucede. Ninguna batalla dura para siempre. Toda prueba tiene un final y toda guerra tiene un vencedor. Quien se mantiene firme verá la victoria manifestarse en el tiempo correcto. Y lo mejor de todo, la victoria de Dios no es pequeña, es abundante, impactante y deja un testimonio que inspira a otros. Quienes confían en Él experimentan logros que nunca habrían alcanzado solos. Y cada batalla ganada los prepara para volar aún más alto, porque Dios no solo da victoria, sino que también renueva las fuerzas para el siguiente nivel.
Y cuando las fuerzas parecen agotarse, hay una promesa poderosa. Dios renueva a quienes confían en Él. Como las águilas, ellos vuelan por encima de la tormenta, encuentran un soporte sobrenatural y avanzan sin cansarse. Después de la batalla viene la renovación. Después de una batalla intensa, el desgaste es natural. El cuerpo lo resiente, la mente se cansa y el corazón puede dudar. Pero Dios nunca permite que los suyos queden agotados sin provisión. Hay una promesa clara: aquellos que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. No solo continúan, sino que vuelan como águilas, por encima de las tormentas, por encima de los desafíos. Ese es el secreto de la renovación. No tratar de avanzar con fuerzas propias, sino aprender a depender totalmente de Dios. Muchos se rinden, no porque la guerra fue difícil, sino porque intentaron pelear solos. Sin embargo, quien aprende a fortalecerse en Dios, descubre que hay una fuente inagotable de gracia y poder. David entendía esto cuando declaró: «El Señor es mi fuerza y mi escudo». Esto significa que, sin importar qué tan duro sea el camino, hay un suministro sobrenatural disponible. Pero, ¿cómo acceder a él? A través de la oración, la comunión con Dios y la confianza plena en su fidelidad. La renovación no solo ocurre en el espíritu, sino en todas las áreas de la vida. Cuando alguien se siente desgastado, necesita preguntarse: ¿en qué estoy gastando mi energía? A veces, lo que cansa no es la batalla, sino el enfoque incorrecto. Si la preocupación domina, si la ansiedad crece, si el miedo paraliza, es porque la mirada está puesta en el problema y no en la solución. Quien aprende a cambiar su perspectiva, poniendo a Dios en el centro, experimenta un nuevo aliento. La fuerza regresa, la visión se amplía y el camino se hace más ligero. Así como un atleta necesita recuperación después de una maratón, el creyente también necesita tiempos de renovación. No es una señal de debilidad admitir que se necesita descansar en la presencia de Dios. Al contrario, es sabiduría. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se apartaba para orar y fortalecerse. Si Él lo hacía, ¿cuánto más quienes caminan por fe? Descansar en Dios no es detenerse, sino recargarse para continuar con más fuerza. Y esa renovación nos lleva a volar más alto. Cuando alguien decide confiar completamente en el Señor, Dios lo lleva a niveles que jamás podría alcanzar solo. Lo que antes parecía difícil se vuelve accesible, las cargas pesadas se hacen ligeras y lo que era un gran desafío se convierte en un testimonio de victoria. Dios no solo fortalece, Él impulsa. Quienes permanecen en Él experimentan un avance que no puede explicarse con lógica humana, solo vivirse. Y ese avance no es para quienes se conforman con lo mínimo, sino para quienes se atreven a esperar lo mejor de Dios. La mayor barrera para entrar en una nueva etapa no es la falta de oportunidades, sino la duda. Por eso, quien desea vivir lo extraordinario debe negarse a aceptar menos de lo que Dios ha prometido. La duda, el mayor enemigo del avance. El mayor obstáculo para el crecimiento no es la falta de recursos ni las circunstancias externas, es la duda. La incertidumbre paraliza más que cualquier obstáculo visible. Cuando alguien comienza a cuestionar si realmente es capaz, si Dios en verdad tiene algo más grande, si lo imposible puede hacerse realidad, la fe se debilita y las oportunidades se desperdician. Por eso, la primera decisión de quien desea avanzar es negarse a dudar. Dios no da sueños pequeños ni promesas vacías. Si Él prometió, Él cumplirá. Muchos viven por debajo de lo que podrían experimentar simplemente porque se acomodan. Se conforman con menos de lo que Dios preparó, aceptan lo básico y dejan de buscar lo extraordinario. Sin embargo, la Biblia es clara. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que toca, se le abrirá la puerta.
Dios no responde a la apatía, sino a la fe audaz. Quien desea ver milagros necesita esperar lo mejor y moverse en esa dirección. Quien espera poco, recibe poco. Quien espera grandes cosas de Dios, vive grandes cosas. La fe debe alinearse con la expectativa correcta. Imagina a un agricultor que siembra, pero no cree que la cosecha vendrá. No riega, no cuida la tierra, no se prepara para el fruto. Y al final, cuando no cosecha nada, se frustra. Pero el problema no fue la tierra ni la semilla, fue la falta de expectativa. Así sucede en el reino espiritual. Quien siembra debe creer que cosechará. Quien ora debe confiar en que la respuesta está en camino. Quien da un paso de fe debe estar seguro de que Dios ya está preparando el terreno para su victoria. Los mayores avances ocurren cuando la fe está acompañada de acción. Quien desea crecer financieramente, por ejemplo, necesita estar dispuesto a estudiar, buscar oportunidades y mejorar sus habilidades. Quien sueña con restaurar una relación necesita dar el primer paso y actuar con amor. Dios abre puertas, pero hay que cruzarlas. La fe que solo espera sin moverse es una fe incompleta. La fe verdadera es dinámica. Ve lo que aún no existe y actúa como si ya fuera realidad. Lo mejor de todo, cuando alguien se posiciona con esta mentalidad, Dios sorprende. Él hace más de lo que se pide, más de lo que se imagina, más de lo que se espera, pero todo comienza con una decisión: confiar sin reservas, sin límites, sin miedo. El avance no es para los que dudan, sino para los que creen, incluso cuando todo parece ir en contra. La vida de quienes confían en Dios no es común, está marcada por milagros, renovaciones y transformaciones inesperadas. Y todo esto empieza con un solo paso: una oración sincera, una decisión firme, una entrega total a Dios. El favor divino ya está disponible para quienes deciden creer, pero ahora es el momento de actuar, de moverse y de declarar esa victoria a través de la oración. Es momento de responder, es hora de dar una respuesta. No basta con escuchar, sentirse motivado y seguir con la vida como si nada hubiera cambiado. Dios está llamando a un nuevo nivel, a un tiempo de crecimiento, transformación y avance. La pregunta ahora es: ¿cuál será tu respuesta? La diferencia entre quienes viven milagros y quienes solo los observan está en la acción. Quien escucha y no se mueve pierde la oportunidad de experimentar lo extraordinario, pero quien decide posicionarse y actuar ve a Dios obrando de manera poderosa. El primer paso es alinear el corazón con la voluntad de Dios. Esto significa abandonar la duda, soltar los miedos y abrirse completamente a lo que Él quiere hacer. Muchos se preguntan: ¿cómo sé cuál es mi llamado? La respuesta está en la oración. La conexión con Dios trae claridad, dirección y fuerza para seguir. No hay avance sin un corazón entregado y no hay victoria sin comunión con aquel que da la victoria. La oración no es un ritual vacío, sino un diálogo vivo con Dios. Abre caminos, fortalece el espíritu y desbloquea puertas que parecían cerradas. Cuando alguien ora con fe, los cielos se mueven. Pero esa oración debe ir acompañada de una decisión: confiar completamente. No se trata de orar y seguir dudando, sino de orar y actuar como si la respuesta ya estuviera en camino. La Biblia enseña que todo lo que pidamos con fe, creyendo, lo recibiremos. Este es el principio que convierte las oraciones en testimonios. Hoy es el día de declarar esa fe en voz alta. Cierra los ojos, levanta las manos y haz una oración sincera. Pide fuerza, sabiduría y valentía. Declara que todas las barreras están cayendo, que la gracia de Dios está abriendo caminos y que las oportunidades sobrenaturales ya están en camino. Ora con autoridad, porque Dios escucha a quienes claman con sinceridad. No hay situación imposible para Él. No hay corazón que no pueda transformar. No hay promesa que no pueda cumplir.
porque este no es el final, es solo el comienzo de algo más grande. Dios tiene mucho más preparado para quienes se posicionan con fe. Y para seguir en esta jornada es fundamental estar conectado, aprender más y crecer espiritualmente. Así que prepárate, porque lo que Dios está por revelar cambiará tu vida. Ahora dime, ¿cómo vas a responder a este llamado?